Hay personas que se pasan toda la vida cuestionando, reclamando, quejándose o esperando y nada reciben. Sin embargo, la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por lo tanto, hay que actuar y hacer con convicción porque ya conocemos a Dios. Ahora, si no conocemos a Dios, tenemos que conocerlo. Pero si ya lo conocemos, tenemos que marchar y hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Pero si no lo conocemos a Dios, vamos a quejarnos, vamos a estar haciendo cualquier otra cosa o vamos a estar distraídos. Y mientras tanto, si no lo conocemos a Dios, la gloria se la lleva el diablo. Esto es así de claro, porque todo lo que no hacemos para Dios lo estamos haciendo en contra de Dios. ¿Qué dije? Todo lo que no hacemos para Dios lo estamos haciendo en contra de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que hacemos, pero principalmente que hagamos las cosas que a Dios le agradan. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Las posibilidades en Dios. Y para introducir un poco, he puesto algunas frases que te las voy a invitar a tomar en cuenta ahora. Por ejemplo, las posibilidades en Dios son inimaginables. Inimaginables. Bueno, las pusieron todas de un solo son. Inimaginables, son infinitas, son ilimitadas, son inconmensurables. Esto quiere decir que el mensaje va a ir mucho más rápido. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Al decir que es ilimitado, infinito, insondable, inimaginable o inconmensurable, que nosotros tenemos posibilidades en Dios que ni siquiera nos imaginamos. Hay personas que se limitan a sí mismos, hay personas que están como castradas mentalmente para pensar en grande, piensan en chico, no tienen esperanza, se cierran. Sin embargo, las posibilidades que Dios nos da son infinitas, son inimaginables. Yo no me iba a imaginar nunca que estaría con todos ustedes hoy. Tal vez si me hubiese imaginado salía corriendo, pero doy gracias a Dios porque esto es así. Pero infinitas porque no hay límites para lo que Dios puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Yo no sé cuál es tu concepción de Dios, no sé cómo concebís a Dios, pero hay personas que tienen a un Dios de bolsillo, hay personas que tienen un Dios de fetiche, de amuleto, limitado, finito. Hay personas que no tienen un concepto claro de Dios. Hay personas que no conocen a Dios. Le dije hace poco a una persona que necesitaba conocer a Dios. No a una sola, sino a varias personas. Y de gente que no falta nunca a la iglesia. De gente que todavía está cuestionándose un montón de cosas que son básicas en las Escrituras y están claramente explicadas. Pero vamos a seguir. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Es el versículo base que vamos a usar para esta noche, aunque hay otros, pero pensá en lo que dice este versículo. Dice el texto de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar a Dios prioritariamente, en primer lugar, y todo lo demás nos va a ser añadido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay personas que no buscan a Dios, hay personas que no tienen conocimiento de Dios, hay personas que no tienen interés en Dios, hay personas que están lejos de Dios. Por lo tanto, todas las cosas que están esperando no se les da, se les escapan, se les alejan. Sin embargo, la Biblia dice que si buscamos a Dios prioritariamente y su justicia y su reino, todo nos va a ser añadido. Yo le dije recientemente a una persona, no tenés que andar pateando puertas, no tenés que andar pagando coimas, tenés que esperar que Dios te abra la puerta. Y cuando Dios te abre, hace fluir su bendición. Cuando vos te acostumbrás a andar en Dios, Dios te va a abrir puertas y va a darte todo lo que necesitas. Pero como no concebimos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios, no tenemos a Dios en mente, es por eso que andamos solos, andamos como que no tenemos a alguien sobrenatural para ayudarnos,
y así nos va también. Pero mira lo que dice ahora el Salmo 69, versículo 32. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y este es un salmo judío del rey David. ¿Por qué te digo judío? Porque el concepto judío del corazón es el motor de las emociones, es el motor del intelecto, es el motor de la voluntad. Por eso buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Ahí hay equilibrio, hay fuerza, hay algo que se da en plenitud en el corazón de la persona que busca a Dios. Pero cuando no buscas a Dios, el intelecto, la voluntad o las emociones van a estar falladas. Vas a tener desequilibrio, vas a tener algún problema afectivo, algún problema mental o algún problema físico o de voluntad. Hay personas que no se dan cuenta, pero cuando buscamos a Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios añade a nuestra vida lo que sea necesario. Ahora, si no buscamos a Dios, no vamos a estar en equilibrio, ni en armonía, ni en paz, y vamos a disfrutar para nada la vida. Amós capítulo 5, versículo 4 dice: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Y esa es la vida que quiere Dios que tengamos. Esa es la vida plena, abundante que prometió Jesús. Y esto no es un mero cliché como diciendo algunos pueden tener este tipo de vida, pero yo no. La bendición de Dios es para todos. Todos tenemos acceso a Dios. Él derribó toda pared. Él se ofreció a sí mismo como el camino para llegar a Dios. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a Dios, no buscamos a Dios, no estamos con Dios, no conocemos a Dios y ese tipo de vida no la tenemos. Es la vida plena y abundante que prometió Jesús. Por el contrario, hay personas que tienen vidas tristes, amargadas, vidas que son realmente derrotadas, vidas que están en fracaso, vidas que están turbadas. Sin embargo, la promesa es que Dios nos va a dar una vida plena si lo buscamos a Él. Y lo tenemos que buscar, porque Él quiere ser buscado. Y además no está lejos de aquellos que lo buscan de veras, dice su palabra. ¿Hay alguien aquí que quiera buscar a Dios de veras? Bueno, no dudes que Dios te va a manifestar. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Aquí hay un llamado de advertencia. Hay algo que nos tiene que llamar la atención. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Parece ser como que va a llegar un determinado momento en que ya no la vamos a poder buscar. Y me estoy refiriendo específicamente a la muerte. La muerte termina con toda posibilidad de búsqueda de Dios. Pero para los que tienen a Dios, para los que conocen a Dios, para los que están en comunión con Dios, la muerte es simplemente una puerta que nos pone cara a cara con Dios. Pero ahora, si no hay Dios ni esperanza para esa persona que nunca lo buscó, no lo tuvo en cuenta, allí cuando pase ese umbral se encontrará yendo de camino al mismo infierno, porque la Biblia lo dice. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el día. Una persona de aquí le dijo a otra persona de allá, porque esa otra persona le dijo: bueno, ya va a llegar mi día. Ya llegó hoy, le dijo, porque hoy te está llamando Dios. Y esa persona reaccionó. Esa persona como que tomó conciencia. Y me gustó, porque tuvo el carácter para decirle: hoy es el día de salvación. Mañana no, ni siquiera sabemos dónde vamos a estar. Pero los que tenemos a Cristo, si partimos al más allá, ¿dónde vamos a estar? En el cielo, en la misma presencia de Dios. Algunos dudan. Uy, ¿dónde estaré yo? No, todavía me falta mucho, algunos dirán. Sin embargo, los que tenemos a Cristo tenemos que tener seguridad, convicción de vida eterna. Por eso hay muchas personas que no conocen a Dios. Y por no conocer a Dios están en serísimos problemas. Y van a estar preguntándose cosas, quejándose, reclamando,
y esperanzados ilusoriamente en cosas que no se van a dar porque ya se dieron, porque Cristo ya nos hizo completos en Él. Eso es lo que nos enseña Pablo en la carta a los Colosenses. ¿Cómo lo buscamos a Dios? Algunas ideas aquí. Pueden ser básicas. Hasta vos podrás decir, eso lo aprendí en la escuela dominical. ¿Cómo lo buscamos a Dios? Cuando oramos. Cuando oramos. Y discúlpame que te lo diga, pero hay gente nueva aquí. Hay gente que no ha orado, a menos que sea porque se vio presionado por una situación límite. Y este es el caso común y corriente que nos iguala a todos. Hay personas que a menos que no les apriete el zapato no oran. Ese era mi caso. Yo llegué a Dios arrastrándome, como les dije. Hay personas que a veces no tienen esa capacidad de dirigirse a Dios porque no lo reconocen. Sin embargo, hay otros que humildemente lo reconocen y agachan la cabeza y buscan a Dios para su socorro. Pero hay personas que directamente siguen de largo y el orgullo les hace montar en un caballo que los termina llevando al mismo infierno. Porque la Biblia dice que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta, Él nos bendice, pero tenemos que orar y orar sin cesar. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando venimos a la iglesia. Hoy lo estás buscando aunque no creas, y Dios se te va a manifestar. Un amén nada más. Dios se te va a manifestar, porque espero que hayas venido con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay personas que hacen cosas sin fe. Y si no tienen fe, no tienen esperanza. Y vos tenés que tener esperanzas de que Dios va a bendecir tu vida. Hay personas que no esperan que Dios les bendiga. Hay personas que creen que va a bendecir a otros, pero a uno no. Vos tenés que ser una persona de fe y esperanzada. Por eso te digo que no conoces a Dios todavía. Porque vos tenés que saber que Dios a nadie manda con las manos vacías. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos a encontrarnos con Dios. Y tenemos que tener sumo respeto de la presencia majestuosa, sublime, excelsa de Dios. Esto no es una cancha de fútbol, aunque podemos gritar gloria a Dios bien fuerte y mucho más fuerte que gritaste cuando, no voy a decir qué equipo le ganó al otro, pues ya veo que aquí hay barras bravas y eso no quiero saberlo. Pero hay personas que van a la cancha, se desganitan y acá están muy suavecitos. Y nosotros venimos a la iglesia para honrar a Dios, glorificar a Dios, celebrar su presencia. Y cuando estamos con un corazón respetuoso, reverente, Dios se mueve, Dios se mueve. Dios se mueve y se manifiesta. Por eso doy gloria a Dios por la manifestación de Dios. Por eso venimos a la iglesia a buscar a Dios. Antes veníamos a buscar sus dádivas. ¿Qué me dará Dios? Paz la necesito. ¿Qué me dará Dios? Sanidad la necesito. ¿Qué me dará Dios? Prosperidad la necesito. Ahora que crecimos y maduramos, venimos a buscar al dador de esas dádivas. Porque Él merece recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Buscamos a Dios cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia. ¿Por qué lo digo varias veces con énfasis? Porque hay gente que no la lee. Y eso no es buscar a Dios. Buscamos a Dios cuando leemos la Biblia. La Biblia es su palabra. Es su manifestación, es su revelación. Él se manifiesta a través de la lectura de la Biblia. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Si no leemos la Biblia, no lo vamos a conocer. Él se da a conocer a través de su palabra. Él corre el velo de la ignorancia, del misterio, para darse a conocer tal cual es, a través de su palabra. Por eso me gusta cuando escucho que hay personas que dicen... escuché el mismo mensaje 20 veces y las 20 veces fue diferente para mi vida. Porque es así, si lo escuchás 1000 veces va a ser diferente para tu vida también, porque Él quiere revelarse de diferente manera
a todas las personas. Hoy me puse a pensar, pero Señor, es un pueblo maduro, es un pueblo formado. No estoy hablando de otro pueblo, estoy hablando de vos, iglesia. Es un pueblo que sabe. ¿Por qué le tengo que decir tantas cosas básicas? Si estas son cosas que ya... Sin embargo, Dios me afirmaba que era para uno, para otro, para uno, y que cada uno iba a recibir lo que Dios quería darle, pero que tenía que ser así. Buscamos a Dios cuando disfrutamos su compañía. Y esto es algo interesante, muy, muy interesante, porque tenés que ser una persona que quiera buscar a Dios para entender este principio. Si no estás queriendo buscar a Dios, ni te interesa encontrarte con Dios, ni siquiera vas a saber de qué se trata el encuentro con Dios. El encuentro con Dios es deleite, es disfrutar, es una gloriosa experiencia, sublime, de estar cara a cara con Él. Y hay algunos que ni siquiera la han experimentado por más que tengan 20, 30, 18 años de iglesia. Discúlpame si te ofendo. Te espero en la puerta. Perdón, borren eso. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que si vos no buscás a Dios, no lo vas a encontrar ni vas a tener compañerismo con Él. Disfrutamos de su compañía, lo buscamos porque disfrutamos de su compañía. Delicias a su diestra para siempre. Es una gloriosa experiencia. Hoy no sabés cuántas veces le agradecí a Dios por su presencia, por su amor, por su misericordia. Buscamos a Dios cuando pensamos en Él, Hay tanto para pensar en Él, de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de sus milagros, de su poder, de su persona, de su acto milagroso, de su acto de misericordia al enviar a Cristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero hay personas que piensan cualquier pavada, hay personas que piensan tonterías, hay personas que piensan fantasías, hay personas que están pensando cosas que los van a llevar por caminos de perdición, por no decir de locura. Hay personas que en vez de pensar todo lo bueno, justo, noble, digno, que merezca alabanzas a Dios, piensan en cualquier cosa y dan lugar a su mente para que el enemigo siembre cizaña y tire basura, y esas personas no tienen disciplina mental, no están pensando con equilibrio, porque no están pensando en Dios, ni en su persona, ni en su poder, ni en su presencia. Buscamos a Dios cuando meditamos en su palabra, y voy a decir rápidamente lo que sigue. Cuando recordamos sus obras, cuando confiamos en Él y descansamos en Él, y cuando atesoramos sus mandamientos. ¿Por qué te digo todo esto rápidamente? Pero cada uno merecería una reflexión aparte. Porque todo esto le aconteció al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida y Dios les dijo: les voy a bendecir, los voy a acompañar, les voy a ayudar, no van a sentir falta de ningún bien, ustedes llegarán a la tierra prometida, allí se establecerán, van a ser dichosos, felices, el enemigo no podrá contra ustedes. Pero el pueblo de Israel, por tener su mente ocupada con quejas, con mundo, con envidias, con celos y con toda cosa que el enemigo les sembraba, el pueblo se descarrió y se desquició, y el pueblo entró en desesperanza y en ceguera espiritual. Y eso es lo que les ocurre a muchos creyentes que entran en el afán de este siglo y empiezan a quejarse de la situación. Me gustó mucho la respuesta de un miembro de nuestra iglesia cuando terminó la elección, por lo menos esta primera etapa, y le dijo: ¿cómo te sentiste después de la elección? Bien, dijo, pues yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Me gustó muchísimo la respuesta que ella dio. Pero hay personas que quedaron acongojados, entristecidos. Hay personas que, miren, hace poquito, en todos estos últimos días estuve predicando, testificando a quien encontraba en la calle, y por lo menos 5 o 6 personas, de las 5 o 6 personas, 2 o 3 me dijeron que se iban a ir de la Argentina.
que querían irse de la Argentina si había una elección favorable al gobierno anterior. Y yo les decía, pero si no hay propósito de Dios, nosotros tenemos que estar donde está el propósito de Dios. Y Dios nos puso aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Si Dios nos quiere llevar a otro país, nos va a poner convicción y va a poner un plan, una visión clara. Pero hay personas que dicen, no, me quiero ir, escapan. Pero quiero decirte con esto que nosotros no tenemos que perder de vista lo que Dios nos ha revelado. Porque Dios nos revela no solo lo que quiere para nuestra vida en el presente, sino para lo que quiere de nuestra vida en el futuro. Pero hay personas que ni les importa eso. Están viviendo el metro cuadrado de existencia, mirándose el ombligo y están solamente pensando en lo que quieren, pero no en lo que Dios quiere. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando hablamos de que no buscamos a Dios es porque hemos perdido el rumbo. Y estamos buscando cualquier otra cosa menos a Dios. Pero los que buscan a Dios lo encuentran. Tienen plenitud, tienen gozo, tienen paz, tienen equilibrio, tienen armonía. Y Dios les añade de manera abundante. No tienen que andar pateando puertas ni haciendo cosas raras. Fluyen en el andar del Espíritu. Y Dios les añade todo lo que les haga falta. Pero cuando vos ves a una persona turbada, nerviosa, afanosa, inquieta y muy acelerada, pero con hasta nerviosismos y desequilibrios, ahí ves una persona que no está en la voluntad de Dios, está en su propia voluntad. Por eso vamos a ver el versículo ahora que va a quebrar este mensaje para que entendamos por qué para algunos se le cortó el chorro de Dios. ¿Por qué para algunos se frenó la añadidura? ¿Por qué para algunos dejó de fluir esa añadidura que Dios prometió a aquellos que lo buscan prioritariamente a Él? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 8 y 9. Esta es la historia del rey David, que después que ya ascendió al trono, se cebó con el poder. Se creyó el mandamás absoluto y se olvidó de que estaba bajo la cobertura de Dios y que se debía a Dios su autoridad y cometió varios pecados de lujuria, de adulterio y de asesinato. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 8 al 9, dice así: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí está el pecado del rey David. ¿Por qué? Porque mató a Urías, o mandó a matar a Urías. Él se enamoró pasionalmente de su esposa, la esposa de Urías, llamada Betsabé. La vio, le gustó, le atrajo pasionalmente y se empezó a dar manija con esa pasión desenfrenada y terminó en lujuria. Y mandó a matarlo a Urías. Y él pensó que eso iba a quedar oculto, que nadie se iba a dar cuenta, pero neciamente se olvidó de que Dios está viéndolo todo. Y Él sabe todo. Él está pendiente de todo. Y Él registra todo. Y Él dijo, refiriéndome a Dios, yo no puedo seguir bendiciendo a esta persona, porque el pecado inmediatamente nos separa. El pecado forma un abismo entre el hombre y Dios. El pecado mata. Por eso Dios cuando ve pecado, ahí no puede seguir bendiciendo. Aquí los pecados de David. En primer lugar, tener en poco la palabra de Jehová y hacer lo malo delante de Jehová. ¿Por qué tuvo en poco la palabra de Jehová? Porque no adulterarás era un mandamiento, no matarás era un mandamiento. Y sin embargo él mató y él tuvo lujuria y adulteró. Él no podía adulterar, él no podía darse a la lujuria. Él pecó y aún asesinó. Y todo eso estaba en la ley. Y sin embargo él la infringió. Él dijo, la desconozco.
O a lo mejor habrá dicho, es más fuerte que yo, se justificó. Sin embargo, Dios no puede mantener la impunidad de personas que estén haciendo cosas cuando hoy aún creen que le sirven a Él. 3 claves para volver a estar en carrera. Y luego hacer lo malo delante de Jehová. Hacer lo malo delante de Jehová. Dios lo ve todo. 3 claves para volver a estar en carrera. Primero, arrepentirte. Arrepentirte. Hoy es un mensaje muy específico. Y yo pensaba cuando estaba preparándolo, este mensaje no es para esta iglesia, porque esta iglesia ya lo sabe todo. Y un poquito más. El tema no es que lo sepas, el tema es que lo vivas. ¡Arrepentite! ¿A quién les puede acordar ese grito? A Juan el Bautista, ¿verdad? Él empezó predicando un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y además agregó raza de víboras. Yo no les voy a decir eso, por favor. Pero él lo hizo. Y logró el cometido. Él hizo que se arrepintieran. Hizo que la gente se arrepintiera. Miren lo que dice el libro de Isaías. Es muy importante que prestes atención ahora, por favor. Porque hay algo que quiero decirte después que lees este versículo. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, eso significa vengan rápido y estemos a cuenta, estemos en paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué hay urgencia? Porque la muerte llega y hay personas que pueden pasar a la eternidad con pecados. Y Dios no te va a bendecir porque no puede bendecir el pecado. Por eso hay que arrepentirse. Señor, perdóname. Es cierto, lo que dice el pastor tiene razón. Se me cortó la bendición. Ya no me está alcanzando la bendición. Ya no está fluyendo a mi vida. Me doy cuenta que todo está trabado. Todo cuesta. Cada vez es peor. Hay personas que no están tomando en cuenta esto. Pero la Biblia dice, arrepentite, arrepentite, y Dios va a borrar ese pecado. Dios toma el pecado, dice la Biblia en el libro de Miqueas, y lo arroja al fondo del mar para ya no traer más a su mente o a su memoria los hechos inicuos. Por eso hay personas que no se dan cuenta de la gravedad de este tema. ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? Si estás atento, mírame. ¿Por qué? Porque a veces no tienen conciencia de pecado. Tienen una mente cauterizada. Hay personas que no se dan cuenta. Dejan el tendal de gente herida, estafan, defraudan, lastiman, hieren, ejercen violencia y hacen daño y siguen como si nada hubiera pasado. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta. Pero la Biblia dice, arrepiéntanse. Una persona dijo, pastor, quiero confesarle algo. Yo la verdad que estoy muy sentido por lo que hice. Digo, muy bien, es necesario que estés triste o dolido porque no podemos hacer cosas y dañar y seguir como si nada hubiera pasado. Claro, hay personas que tenés que descubrirlo para que diga, metí la pata, me arrepiento. Porque si no lo descubren, siguen. Pero se ceban y el diablo los lleva de las narices al mismo infierno. Por eso hay personas que no toman conciencia de que ofenden a Dios, agravian a Dios, desagradan a Dios. Y Dios está pendiente. Dios está todo el tiempo pendiente de todo. Es muy hipersensible Dios. Porque es celoso. Y Él nos cela porque nos ama. Y Él sabe que si nosotros nos desviamos, nos descarriamos o nos descuidamos, entramos por el carril del diablo, que hace todo lo que sea para hacer todo lo contrario a su voluntad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso, arrepentite y vení a Dios, y Él es amplio en perdonar. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque te da la oportunidad de empezar de nuevo. Dios dice borrón y cuenta nueva.
Dios no va a ser un sádico que va a estar pendiente de la metida de pata o del error o del pecado que cometiste. Si vos te has arrepentido sinceramente, Él dice borrón y cuenta nueva. Empezá de cero, empezá de nuevo. Y a partir de allí Él va a empezar a hacer fluir sus bendiciones, y lo que a lo mejor demoraste 10 años en lograr algo en la carne, en Cristo, en Dios, con su añadidura, va a ser inmediatamente. Amén. Segunda cosa, para entrar de nuevo en carrera: permanecer en Dios y en su palabra. Son dos cosas diferentes. Permanecer en Dios y en su palabra. Dice el Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí. Ese sí es un condicionante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso tenemos que permanecer en Dios y además en sus palabras. No es cuestión de venir a la iglesia solamente para encontrarnos con los hermanos, cosa que está bien, doy gloria a Dios. Miren qué preciosos hermanos y hermanas que hay. Saludarlos así, porque es la familia de Dios. Pero tenemos que permanecer en Él. ¿Qué pasaría si muchos de ustedes no permanecen en Dios? Se enrarece la atmósfera, se enrarece el ambiente. Es como que hay dos bandos, uno que busca a Dios y permanece en Dios, y otro que no lo busca y viene solamente a la iglesia. Hay una diferencia abismal. Dios está viendo todos esos niveles y Él va a hacer fluir la bendición para aquellos que permanecen en Él y en su palabra. Por eso nosotros no es cuestión de leer la Biblia así nomás como vuelo de pájaro rasante, sino de pensar, meditar. ¿Qué me querés decir aquí, Dios? ¿Qué me estás diciendo con esto que acabo de leer? ¿Es para mí? Y si es para mí, ¿qué hago? Hay personas que se aprenden el versículo de memoria, pero no lo viven. Simplemente lo aprenden de memoria, lo saben, lo citan, pero no viven la palabra. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Esa es la clave de victoria. Esa es la clave de bendición. Si no vivimos la palabra, no estamos permaneciendo en su palabra. Permanecer en mí y en mis palabras. Entonces recién vas a pedir todo lo que quieras y te será hecho. Porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y no equivocadamente. Y en último, esperar en la palabra que nos dio. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119, del 49 al 50. Esta es la promesa que Él nos dio. Esta es la promesa que Él nos da. Nosotros esperamos, pero no desesperamos. Esperamos esperanzados. Y mientras esperamos esperanzados, no es que estamos tirados panza arriba mientras esperamos. Estamos esperando marchando, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos esperando consolados. Señor, yo sé que tarde o temprano, no me importa si es tarde o temprano, porque estoy confiado en ti, te conozco, sé que eres perfecto, todopoderoso, y has determinado mi bien, has determinado mi bendición, y lo que tú me das es lo mejor. Y uno vive confiadamente en Dios. Por eso repito este último texto. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, esa es la promesa, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lo que me has dicho me ha renovado, me ha fortalecido, me ha animado, me ha llenado de esperanzas. Por eso, iglesia, conozcamos a Dios y prosigamos en conocerlo. Pero lo básico que podamos conocer de Dios, no dudemos, sino que basémonos en eso que ya conocemos de Dios para seguir conociéndolo y seguir afirmando que conocemos a Dios, porque estamos en comunión con Él, lo buscamos, lo adoramos y sabemos quién es Él. No tenemos sorpresas con Él. Él ya nos dio a conocer su plan
su propósito. Y es bueno para cada uno de nosotros, es conveniente para cada uno de nosotros. Por eso te invito a descansar en Dios, porque Él tiene cuidado de vos. Él te ama, te ama, te ama, te ama. Vos tenés que saberlo, no tenés que dudar de su amor. Él te bendijo, no tenés que dudar de su bendición. Él dio todo para que disfrutes la vida, no para que la sufras y estés preguntándote un montón de cosas que a lo mejor hasta el día de hoy no han tenido respuestas. Cerrá tus ojos, pero pensá en aquello que querés que Dios te añada. Pensá en aquello que querés que Dios te añada. No pienses en otra cosa, pensá en aquello que querés que Dios te añada. Dios va a estar viendo tu corazón y tu mente ahora. Pero también activa tu fe para creer que Dios te lo va a conceder. Y no dudes, porque es fe lo que te estoy pidiendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vos tenés que creer que Dios va a concederte la bendición porque Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Porque a lo mejor hubieron trabas, a lo mejor hasta ahora no se te concedió lo que esperabas, porque tal vez hubo pecado, tal vez hubo un desliz, pero arrepentite y pedile perdón a Dios ahora para que Dios renueve su misericordia y te conceda las peticiones íntimas de tu corazón. Señor, tú eres el Dios de las bondades, de las misericordias, eres el Dios del amor, eres el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin. Oh Dios, gracias por Jesucristo que nos mostró el amor al morir por nosotros en la cruz. Y también gracias al Espíritu Santo que nos está dando el poder, la paz, la guía y la convicción para buscarte. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, misericordioso en gran manera. Y ahora estás con nosotros, te paseas en medio nuestro y ahora quieres, Señor, que tu iglesia esté confesando su amor a ti y que te busca con todo su corazón, con toda su alma, con todo su intelecto, con todas sus fuerzas y con toda su voluntad. Porque, Señor, no esperas menos de nosotros, sino lo máximo. Y en este momento, Señor, nos rendimos delante de tu altar y queremos pedirte que añadas a nuestra vida lo que nos hace falta. Tú lo sabes mejor que nadie. Señor, te pido que ahora se desate esa bendición para que alcance a tu iglesia y que tu iglesia hoy mismo se vea maravillado, Señor, de esa dádiva, porque te ha buscado a ti, Dios, como dador. Gracias te doy, gracias, gracias, gracias. Y gloria te doy en Cristo Jesús. Y ahora declaro la bendición para tu iglesia. Y ahora, Señor, tu bendición alcanza a tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén. Amén. Que así sea.